activamos ahí las cámaras. Estamos en vivo también a través de Facebook. Hablan como Pastor Ángel y Melanie Ferreira. Soy Pastor Ángel Ferreira y junto a mi querida esposa Melanie Novemé estamos compartiendo este programa titulado Juancho 32, la hora de la verdad, desde Buenos Aires, Argentina, para toda la nación, a través del Facebook, a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Pastor Ángel y Melanie de Ferreira. Hoy vamos a estar compartiendo esta enseñanza. El título de la enseñanza del estudio bíblico es Lo que el Espíritu Santo de Dios es, y que sea de muchas bendiciones para todos vosotros. ¿Qué vamos a hacer para recibir esta palabra? Vamos a orar primeramente. Amén. Amén. Te damos gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias, Padre Eterno, por este día. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Gracias porque enviaste a Cristo Jesús. Y gracias a Cristo Jesús Y gracias, Cristo Jesús, por dar la vida por por nosotros. haber dado la vida por nosotros. Y enviarnos el Espíritu Y Santo, enviarnos el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad. Espíritu de la verdad. Y basado en tu verdad, Basado en tu verdad, compartimos tu palabra compartimos tu palabra para grandes para bendiciones. grandes bendiciones. En el nombre del En el Padre, nombre del del Hijo Padre, y del del Espíritu Santo de Dios. Amén. 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 Que sea de muchas bendiciones para todos vosotros en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, hoy vamos a estar compartiendo esta enseñanza que el título es Lo que el Espíritu Santo de Dios es. Y qué importante, ¿no? Esa pregunta, ¿qué es el Espíritu Santo de Dios? Una de las cosas que a mí me pasó es que cuando me acerco al camino de Dios, no sabía, no entendía lo que era el Espíritu Santo de Dios, pero bueno, uno va aprendiendo y ve la importancia del Espíritu Santo de Dios. Para ir a esta enseñanza, este estudio bíblico, vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 2, y voy a leer del versículo 10 al 14, y dice así la palabra del Señor. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Versículo 13. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con lo que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Es palabra del Señor. Amén. Amén. Qué importante esta palabra, ¿no? El hombre natural no puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Cuántas veces me pasó a mí, y veo que le pasa a muchas personas, que no logran entender, cuesta entender la palabra de Dios? Eso le pasaba a los fariseos, un ejemplo, en Juan 3, en el encuentro con Nicodemo, teniendo conocimiento no entendía, porque se tenía que discernir espiritualmente. Si ustedes observan, muchas personas dicen, pastor, leo y leo la Biblia, pero no la puedo entender. Y porque se tiene que discernir espiritualmente. Para eso Dios levanta maestros, hombres de Dios, para que uno le haga las preguntas. Jesucristo era el maestro caminando y a él se le hacía las preguntas, y él podía, no tan solo tenía el conocimiento desde el alfa, del principio de Génesis hasta Malaquías, hasta que él viene, sino que él tenía la capacidad para enseñar y explicar cada momento. Si nosotros observamos el versículo 10 acá, de 1 Corintios 2, dice, porque Dios nos las reveló, está hablando de reveló la palabra, a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña a lo profundo de Dios. Y si observamos, yo leí hasta el 14, pero el versículo 15 te sorprende con el versículo 16. Porque uno se pregunta, ¿cómo puedo lograr entender la Biblia? Para entender la Biblia y saber lo que el Espíritu Santo de Dios es, tengo que tener la mente de Dios y la mente de Cristo. Y dice, pero pastor, eso es imposible. No, no es imposible.
es imposible para aquel que declara que es imposible. Porque el versículo 15 y 16 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. ¿Cómo puede ser posible que un hombre de Dios que conozca la Biblia no es juzgado? Y justamente no puede ser juzgado porque al tener conocimiento bíblico, él escudriña y tiene la respuesta. Y él sí puede juzgar porque juzga con perfecto juicio, porque declara la palabra. Como las prédicas que viene enseñando, he demostrado bíblicamente, está en YouTube, que Jesús literalmente, de carne, no tuvo otros hermanos, o sea, María no tuvo otros hijos. Y lo he comprobado bíblicamente, buscarlo en YouTube. El título es ¿tuvo otros hermanos Jesús? En Diseño y Pregunta, ¿tuvo otros hijos María? Y bíblicamente no. Esos hijos mencionados tenían padre y otra madre. De la misma forma, espiritualmente, escudriñando, he comprobado en estudio bíblico y le he predicado a todos ustedes que sí existe un lugar llamado cárcel, que la Iglesia Católica tiene por purgatorio, pero no se llama, en la Biblia no figura la palabra purgatorio, pero sí cárcel, es cuando uno muere y a dónde puede ir si no está bien con Dios, porque Apocalipsis 21, 27 dice que nadie que tenga mancha puede entrar en el reino. Entonces, todo eso se hace escudriñando y acomodando lo espiritual a lo espiritual. Por eso dice el versículo 14, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son de Dios, porque se han de discernir, porque para él son locura, y se han de discernir espiritualmente, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces, muchas veces que ustedes me ven viajar acomodando, yo estoy acomodando lo espiritual a lo espiritual, que si estoy acomodando un pasaje bíblico que me confirma. Por ejemplo, si yo leo Génesis capítulo 12, en donde le hace la promesa a Abraham, Dios, aparece Dios y habla con Abraham, me lleva a Gálatas 3, a Gálatas 4, donde confirma esos diálogos. Eso es acomodar lo espiritual a lo espiritual. Cuando Jesucristo en toda la epístola de Juan y nosotros, en todos los evangelios de Juan, como en los otros evangelios, él hace mención, yo soy el pan, yo soy el vino, yo soy la luz. Todo el tiempo decía yo soy el camino. Es porque estaba acomodando lo espiritual, estaba llevándolos a todos, los quería llevar a Éxodo capítulo 3. Entonces en el versículo 14 y 15 él dice, yo soy el gran yo soy, en mi nombre perpetuo por todos los siglos. Por eso él dice yo soy. Entonces uno acomoda lo espiritual a lo espiritual. Los fariseos no lo podían entender. Entonces, acá de la misma forma, cada vez que hacemos una enseñanza, o me pasa a mí que hago una enseñanza, me dicen, no lo puedo entender al pastor. Y ahí me doy cuenta yo que no me pueden entender porque le pasa como le pasaba a Jesús, no lo podía entender nadie. Ustedes observen que tuvo 3 años con los discípulos, le dijo que iba a resucitar el tercer día y le explicó en formas parabólicas todo lo que iba a pasar y no lo entendieron. Yo no quiero que se queden ustedes en el no entender, yo quiero que entiendan. Y la única forma de entender es escuchando, porque la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Prestar atención. Si estás haciendo cosas, para eso queda registrado en el Facebook, en YouTube, para que luego ustedes lo escuchen. Pero ¿quiénes son los que tienen ganas de escuchar? La Biblia me enseñó que los que tienen ganas de escuchar la enseñanza son los que van a ser salvos. Pero también la Biblia me enseñó que hay gente que son linaje farisea, que no se van a salvar, que son los que juzgan la palabra todo el tiempo. En cambio, el que escucha la palabra y analiza y toma la palabra que es del Espíritu, sí. Entonces, el versículo 15 y 16 dice, para terminar acá, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas. O sea, uno puede juzgar con perfecto juicio, como dije hace un momento. Pero no he juzgado con nadie, porque ¿quién me puede juzgar a mí, por ejemplo, al decir que María sí tuvo otro hijo? Porque no me pueden juzgar porque yo tengo todos los textos bíblicos que confirman que no eran los hijos de Jesús, sino que eran primos hermanos. Y termina diciendo el versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién les instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, dice acá. Amén. Y decimos amén porque esto lo dice Pablo, pero está haciendo un hincapié a quién puede tener la mente de Cristo. El que tiene la mente de Cristo se puede acomodar en un púlpito, en un programa de tele, programa de radio y hablar de Dios acomodando lo espiritual haciendo una enseñanza bíblica. Pero si vos te sentás en un púlpito, en una radio y no sabes por dónde empezar ni a dónde vas a terminar, es porque no te preparaste para llevar una enseñanza. Y cuando uno no se prepara para dar una enseñanza puede confundir a las personas porque no hace un estudio bíblico. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a ver que salga lo que Dios quiera. Y Jesús cuando vino al mundo no vino a decir que salga lo que Dios quiera. Ya estaba todo programado, organizado con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Desde el principio organizaron todas las cosas. Por eso en Génesis 1, versículo 26, 27 dice, hagamos, en plural dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza.
Ya estaba trabajando el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo de Dios? El título es Lo que el Espíritu Santo de Dios es. ¿Qué es entonces, pastor? Bueno, a partir de este momento vamos a viajar y que espero que sea de muchas bendiciones para todos vosotros en el nombre de Cristo Jesús. Voy con la primera pregunta y vamos al primer texto bíblico en el desarrollo. ¿El Espíritu Santo de Dios puede tener emociones? Tengo esta pregunta. ¿Tiene emociones el Espíritu Santo de Dios? ¿Qué dices tú? Vamos a ver qué dice la Biblia. Anoten así, Efesios capítulo 4, versículo 30. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo de Dios? Vamos a ver. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Entonces, lo que el Espíritu Santo de Dios es alguien que tiene emociones, que se mueve en emociones. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo contristamos. ¿Cómo lo contristamos? Si vemos el contexto de Efesios capítulo 4, cuando el apóstol Pablo en el Espíritu está edificando a esta iglesia, vemos que todos andaban, dice, no contristéis al Espíritu. ¿Cómo lo contristaban al Espíritu Santo de Dios? Con gritería, con peleas, con pleitos, con envidias, con tristezas. Todo eso contrista al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos nosotros sellados para la redención. Hablando de sellados, vamos a ver si hacemos una prédica, sellados por Dios, el jueves que viene, que es muy linda, van a entender qué significa el sello de Dios. Pero acá vemos que el Espíritu Santo de Dios tiene emociones, y nosotros lo contristamos, y eso es triste, contristar al Espíritu Santo de Dios. Vamos a ir a otra pregunta más. ¿Nacemos con dones de Dios? Vieron que mucha gente dice, oh no, porque tienen el don de Dios, que nació con este don de Dios. ¿Es verdad eso cuando se dice? ¿Qué dices tú? ¿Es verdad o no es verdad? Uno dice sí, otro que no. Ahora, van a ver que bíblicamente les voy a explicar que no, que no. Ahora van a entender por qué. Porque nacemos con dones de Dios. Y seguramente estarás diciendo todo, sí, yo nací con el don de este, el don de este, el don de Dios. Bien, vamos a ver qué dice la palabra del Señor primeramente. 1 Corintios capítulo 12, léalo en completo, pero vamos a anotar el versículo 11 para resumir. ¿Qué dice ahí el versículo 11? Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Y ahí entran los dones del Espíritu Santo como Él quiere. Pero si Romanos 3, versículo 23 dice que todos estamos naciendo destituidos de la gloria de Dios, o sea, Romanos 5, 12 ya dice que por la consecuencia del pecado todos nacemos bajo pecado. Entonces nadie puede nacer con un don de Dios, porque todos nacemos bajo pecado. Entonces, ¿qué significa esto? Que no puedo decir que nací con un don de Dios hasta que yo, ¿qué? Acepte a Cristo como Jesús y como mi Salvador y reciba el Espíritu Santo. Cuando recibo el Espíritu Santo de Dios, recién entra el don de Dios que Dios te quiera dar. Cualquiera de los dones, don de ciencia, don de lengua, don de interpretación, don de maestro, don de sanación, todos los que están estipulados y escritos acá en 1 Corintios 12, donde habla el apóstol Pablo a los Corintios acerca de los dones de Dios. ¿Por qué? Porque los corintios creían tener dones que eran de Dios, pero muchos andaban en curanderismo, o sea, tenían dones que venían de espíritus inmundos. Por eso ya en el capítulo 14 de 1 Corintios le explica lo que es hablar en lengua, porque muchos hablaban en lengua en la iglesia, pero no eran que hablaban de parte de Dios, sino que se infiltraban brujos y hablaban en lenguas. Por eso él les prohíbe, no es que les prohíbe, sino que le dicen, no hablen en lengua porque no edifica la iglesia, pero no le prohíban, porque hay algunos que en misterio sí hablan con Dios, pero hay que tener cuidado, porque algunos no. Y dice que tiene que haber un intérprete, porque si no, hay confusión. Entonces acá vemos entonces que no puedo decir que nací con un don que Dios me dio. No, nacemos y muchas veces en la vida, ustedes ven los cantantes, ya no, es un don de Dios, y cantan para el mundo, y cantan cosas blasfemias para el mundo, hablan de historias de amantes, etcétera, etcétera, y muchos mueren. A dónde van, solamente Dios lo sabe. Si no se arrepintió en el último momento, se van al infierno, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno tiene un don de Dios, por ejemplo, yo soy salmista también, cuando tengo un encuentro con Dios y soy bautizado en el Espíritu Santo, recién trabaja el Espíritu para darme el don para cantarle para Él. Porque antes cantaba, pero no era un don de Dios, porque cantaba para el mundo. Si hubiese sido un don de Dios, cantaba para Dios. Pero cuando tengo un encuentro con Dios, el Espíritu trabaja y me da el don para cantar para Dios. Antes hablaba, pero no hablaba de Dios. Es decir, tenía el don para hablar,
pero no era de Dios, porque podía hablar, ser político y hablar para el mundo. Pero al tener el don de Dios, hablo de Dios. Cristo tenía el Espíritu de Dios y el don de Dios, por eso hablaba de Dios. ¿Van entendiendo lo que quiero decir? Bueno, Amén. entonces por eso, en primera de Juan, capítulo 7, versículo 18, Jesús ahí aclara y dice, los que hablan por su propia cuenta, su propia vanagloria busca. Los que hablan por el Espíritu son los verdaderos, los que hablan por la palabra. Quiere decir que hay vanaglorias de hombre en donde sacan sus propias conclusiones. ¿En qué sentido? En fábulas creadas por el hombre. No uniendo lo espiritual a lo espiritual para que se pueda discernir. Entonces, ¿qué hemos aprendido acá? Que no nacemos con don de Dios, sino que cuando nos acercamos a Dios y somos bautizados en el agua y en el Espíritu, entra ahí a trabajar el Espíritu y se desarrollan dones dados por Dios, como dice acá en primera de Corintios capítulo 12, versículo 11, pero todas las cosas las hace uno y es el Espíritu Santo de Dios, repartiendo a cada uno como Él quiere. Entonces, ¿qué es el Espíritu? Lo que el Espíritu Santo de Dios es alguien que da dones, porque el título es lo que el Espíritu Santo es. ¿Y qué es? Alguien que da dones, el que trabaja y pule los dones. Vamos a seguir avanzando. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios omnipotente? Omnisciente, perdón. Muchas veces hemos escuchado esta palabra, omnipresente, perdón. Omnipresente. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios omnipresente? Lo hemos escuchado. Muchas veces escuchamos esta palabra, pero ¿qué es? Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. El Salmo 139, vamos a leer versículos 7 al 10. Anote, cuidado, amor, el versículo 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. ¿Y a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Ahí está, dice, ¿y a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde? ¿Y a dónde está el límite? ¿Y a dónde? Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? ¿Y cuál fue la pregunta? ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios omnipresente? Entonces, ¿qué nos está indicando acá? ¿Qué es? Que está en todas partes. En todas partes. Entonces, lo que el Espíritu Santo de Dios es alguien que está en todas partes. Marcos 4:22 dice, porque no hay nada oculto que no sea descubierto. O sea, Él anda por todos lados, se mueve permanentemente. Y al versículo 8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, allí estás tú. Por eso muchos dijeron, hay una enseñanza que muchos dicen, levanta una roca, parte un madero y te hallaré, levanta una roca y te encontraré, hablando que Él está en todos lados. Versículo 9 dice, si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Ahí nomás. Entonces hay muchas personas que pecaron. ¿Cómo pecaron? A mí me pasó tener conversaciones en donde las personas me dijeron literalmente así, no está el Espíritu Santo de Dios. ¿Por qué? Porque hay conversaciones, yo recuerdo, yo soy una persona que toda religión, mientras hable de Dios, está la palabra de Dios, yo no le juzgo, porque de eso se encarga Dios. Entonces me tocó conversaciones que yo vi que muchos hermanos evangélicos condenan mucho a la Iglesia Católica, y eso es un error. O hermanos católicos que condenan a la Iglesia evangélica, y ese es otro error. El evangélico dice que Dios no se mueve, el Espíritu de Dios en la Iglesia Católica por las imágenes. Ahí no está Dios, dice. Entonces cometen el pecado al decir que ahí no está Dios, porque acá la Biblia dice que Él es omnipresente y que está en todos lados. Por tanto, un cristiano no puede decir Dios no está ahí, porque Él está en todos lados. Aparte, Marcos 18, si ustedes observan que dice el versículo 19-20, dice que en donde están 2 o 3 congregados en su nombre, Él está. Que si se va a hacer presente, sí o sí. Ahora, ustedes vieron que en la historia de Ruth es moabita, que viene de la idolatría. Y sin embargo, Dios la elige a Ruth, quiere decir que Dios también estaba entre los moabitas, en donde había sacrificios muy feos, idolatrías muy feas, paganas, pero Dios la eligió. Entonces nadie puede decir que Dios no está en tal lugar. Después vemos cuando manda a los espías Josué y entra en Jericó, y Dios ¿dónde estaba?
en la casa de la prostituta. Entonces, ¿qué vemos acá? Que Dios está en todo lado. Ahora, ¿quién puede manejar a Dios? Nadie. Porque acá el Salmo 39, y hay otros capítulos, versículos que nos confirman que Él está en todos lados. Por eso dice Salmo 139, 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Por eso eligió a Ruth. Por eso es elegido a Ruth y tantos. Si vemos la genealogía de Jesús, hay mucha gente que parece no merecida de parte de Dios para ser elegida, como incluso Pablo. Sin embargo, Dios está en todos lados y está buscando transformar a quien Él quiere, no es a quien vos querés. Dios transforma a quien Él quiere. Amén. Amén. Y decimos amén. Vamos a otra pregunta más. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo de Dios omnisciente ahora? Decir, hemos visto omnipresente que está en todos lados, por lo tanto, nunca más digas, ahí no está el Espíritu. Si tú ves que están políticos dialogando en un programa de tele, ahí está Dios también, ahí está el Espíritu Santo. Aunque no estén hablando de Dios, Él está ahí. Está en todos lados, dice la Biblia. Amén. Entonces, de hoy en adelante, límpiate y dile, perdón, Señor. Por limitarte. Por limitar a Dios. ¿Quién puede poner límites a Dios si Dios no está ahí? Error. Ahora, viene una pregunta. No seamos religiosos, hermanos. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios omnisciente? Esto lo escuchamos muchas veces. Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Isaías capítulo 40, versículo 13 al 14. Nos dice así. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Y quién le enseñó el camino del juicio y le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? ¿Qué está queriendo decir acá Isaías? ¿Quién enseñó al Espíritu del gran yo soy o el consejo enseñándole algo? Lo que está diciendo que la palabra omnisciente es que todo lo sabe, Él todo lo sabe. Nadie le puede enseñar porque Él es el enviado de Dios que todo lo sabe. Entonces hay que prestar mucha atención. Esto significa omnisciente, que todo lo sabe. Ahora, ¿qué significa el Espíritu Santo de Dios omnipotente? Hemos escuchado omnisciente, ahora omnipotente. Mira que el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Bien, ahora, pero ¿qué significa esa palabra omnipotente? Vamos a ver qué nos dice la palabra Romanos capítulo 15, versículo 13. Anoten así el versículo 13 de Romanos capítulo 15. Y dice así, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza, porque dice ahí, por el poder del Espíritu Santo. ¿Está bien anotado este? Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué dice ahí? Por el poder del Espíritu Por el Santo. poder. La pregunta, ¿cuál fue? ¿Qué significa el Espíritu Santo de Dios omnipotente? El segundo de Timoteo capítulo 1, versículo 7 dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Entonces, el Espíritu de Dios omnipotente es el espíritu de poder, es el espíritu de poder que nos es dado. Entonces, lo que el Espíritu Santo de Dios es, ¿qué es? Es poder. Amén. El que tiene el Espíritu Santo de Dios tiene poder. ¿Para qué? Para con todas las cosas. Es decir, ¿cómo un pacto para todas las cosas? Y si de repente te pasa algo, y bueno, a los discípulos de Jesús le pasaron muchas cosas, pero igual no quiere decir que no tenían poder. A Job le pasó muchas cosas y murieron sus hijos inclusive, pero tenían un espíritu de poder. Y al tener ese espíritu de poder, Dios le devolvió todo lo que perdió, porque se mantuvo íntegro en la fe. A los apóstoles le mataron y creían que ellos no tenían poder. A Cristo le mataron y decían, ese no tiene poder porque no se baja a la cruz. Pero no se daban cuenta que el poder estaba en la resurrección. ¿Sí? El espíritu de poder está en la resurrección. O sea, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11, 25, 26 aclara ese poder que da en la resurrección. Eso es lo más importante. Ahora, vamos a otra pregunta más.
El Espíritu Santo de Dios es profético. Por ejemplo, alguien te pregunta, ¿puede ser profético el Espíritu Santo de Dios? Vamos a ver qué nos dice la Sagrada Escritura. Juan capítulo 16. ¿Por qué? Porque lo que el Espíritu Santo de Dios es. Entonces, ¿es profético? Vamos a ver qué dice Juan 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará de todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Presten atención acá, es muy bueno esto. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, dice. En la parte final van a prestar mucha atención porque es impresionante lo que voy a hacer en la parte final, en los versículos que voy a citar, referente a lo que el Espíritu Santo de Dios es. Acá vemos en Juan 16:3 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. O sea, la misma palabra que nos ha dado Cristo. Porque no hablará, dice, por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oye y os hará saber las cosas que han de venir. Cuando alguien profetiza, ¿qué profetiza? Lo que va a suceder. Lo que va a venir. Entonces, es que estamos viendo que el Espíritu Santo de Dios es profético. Es el que profetiza lo que va a venir. Ya vamos viendo que es el que escudriña, el todopoderoso, que el todo lo sabe, que está en todos lados. Acá vemos que el Espíritu Santo de Dios es profético. Nadie puede profetizar si no está lleno del Espíritu Santo de Dios. Y nadie puede predicar si no está lleno del Espíritu Santo de Dios, y menos profetizar. Por eso dice, Él os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces, cuando nosotros predicamos acá, sabemos lo que va a venir. Los pastores que escudriñan, que Dios les dio la capacidad a través de estudios bíblicos para escudriñar y enseñar, saben lo que va a pasar. Porque ya está todo revelado en las Sagradas Escrituras para que sepamos. Y nosotros, al saber qué tenemos que hacer, desesperadamente predicarles la verdad a todos vosotros, para que escuchen como oveja la palabra del Señor. Y al escuchar se puedan sumar al rebaño de Dios. ¿Para qué? Para que no queden acá cuando sea la venida del Señor, no nos agarre completamente desprevenidos y estemos preparados para su venida. Vamos a otro ejemplo más. ¿Quién fue el primer testigo de la creación? ¿Jesús o el Espíritu Santo de Dios? Es capciosa a propósito esta. Porque todos sabemos esto, pero acá es capciosa, lo hago a propósito. ¿Quién fue el primer testigo de la creación? ¿Jesús o el Espíritu Santo de Dios? Y es una buena pregunta. Esto sí que es para escudriñar. Porque ¿cómo, pastor? No entiendo. ¿Cómo va a decir esta pregunta, pastor? Sí, porque está en la Biblia escrito quién está primero. Y van a ver, porque el título es lo que el Espíritu Santo es. Y acá vemos que es Alfa. ¿Por qué? Porque en Génesis capítulo 1, dice el versículo 1 y 2, son los dos primeros renglones de la Biblia. Y ahí vemos el Alfa. Jesús, Él dice, yo soy el Alfa y el Omega. Pero vemos que el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno solo. Pero acá estamos hablando de lo que el Espíritu Santo de Dios es. ¿Y qué nos dice acá el versículo 1 y 2? En el Espíritu. En el principio dice. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Quién se movía? El Espíritu Santo. Entonces, ¿quién vemos que se movió primero? Hay que decirlo. Amén, el Espíritu. El Espíritu. O sea, vemos que la pregunta fue, ¿quién fue el primer testigo de la creación? Y acá vemos que todavía no había nada. No había nada. Recién en el versículo 3 Dios dice, y creó la luz. Y la luz del mundo es Cristo. Es Cristo. Pero lo vemos en tercera persona. Pero acá vemos que el Espíritu Santo de Dios es testigo de la creación. Y al mismo tiempo entra Cristo. Pero vemos que el versículo 2 dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Fue el testigo ocular
como hemos dicho hace un momento, que en el Salmo está en todos lados. Es el Espíritu de Dios que se movía para crear todas las cosas. Entonces vemos qué es el Espíritu Santo de Dios, lo que es alfa también. Cristo es alfa, pero el Espíritu Santo de Dios es alfa. En el versículo 2 lo vemos que está en la misma creación, siendo testigo de todas las cosas. Y es creado Cristo, que entra en el versículo 3 como luz del mundo. Y ahí vemos que también está presente el Espíritu Santo de Dios. Esto sí que es impresionante. Otra pregunta más. Voy un poquito rápido por los tiempos, porque quiero dar mucha información bíblica para que ustedes aprendan, y eso es muy importante. Vayan anotando. Si una pregunta, otra pregunta para los que les gusta aprender. ¿Quién fue la primera encarnación? ¿Quién fue la primera encarnación? ¿Y quién fue el primer esposo de la iglesia? Fuerte, ¿verdad? Porque vieron que Jesús caminaba con los discípulos, no se lavaban las manos, no hacían ayuno, le reclamaban. Y él dijo, mientras esté el esposo con ellos, no hay necesidad, cuando se vaya el esposo. Y vemos como esposo a Jesucristo. Entonces, ¿quién fue la primera encarnación? Y acá vemos el primer esposo. Bien, Mateo capítulo 1, vemos ahí quién es el primer esposo en el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahí nomás. Ahora, ¿quién deja embarazada a una mujer? Amor, ¿quién deja embarazada a una mujer? El esposo, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos acá? ¿Qué vemos acá? Que toma el Espíritu Santo, nace ahí a través de María. Hay una redención para Israel a través de una mujer. Por eso la pregunta fue, ¿quién fue la primera encarnación? Porque Dios no era carne, era espíritu. Y nadie lo podía ver. Entonces, Dios no se podía ver. Isaías profetizó, será llamado el Emanuel, Dios. Es Dios viniendo al mundo en forma de hombre. Pero tiene que haber una encarnación. Esa fusión se produce sin acto sexual. Por eso nosotros nacemos de nuevo, no de carne ni voluntad de hombre, sino de Dios. Juan 1, versículos 2 y 13. Entonces, ¿qué vemos acá? La primera encarnación, pero también vemos que el Espíritu Santo, ¿qué es el Espíritu? Lo que el Espíritu Santo de Dios es entonces, ¿qué? Un dador de vida. Amén. Y es la primera encarnación a través de una mujer, de la cual nace Cristo Jesús. Y nace lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces vemos al esposo acá que toma a María como esposa. ¿Y alguien puede decir que María no es la primera esposa de Dios? ¿Quién puede decir eso? Nadie, porque está escrito que es llena del Espíritu, queda embarazada por el Espíritu y encima lo tuvo 9 meses al mismo Dios. Que afortunado, ¿no? Por eso es bendita entre todas las mujeres, hay que respetar eso. No les vayan a pedir milagros porque solamente lo hace el Padre, no caigan en idolatría como hacen muchos. Pero sí vemos que Dios trabajó de esta forma y a partir de ahí sí tiene madre Dios. Pero antes no tenía, pero desde ahí sí. Pero qué importante esta palabra y cómo Dios usa a personas que están en santidad y en obediencia. Porque esta mujer dijo, venme aquí. Y es tomada como esposa y ahí nace, es tomada de Israel como esposa de Dios. Y nosotros somos la novia de Dios en este tiempo para que en Apocalipsis capítulo 19 y en el versículo 7 y 8 se cumpla que Cristo nos toma para las bodas del Cordero. ¿Amén? Vamos a otra pregunta más. ¿Quién es la obra de la salvación? Vieron que en Juan capítulo 4, en el contexto, después que habla como mujer samaritana, Jesucristo dijo, mi obra es que haga la voluntad de mi Padre, haciendo menciones que tenía que morir en la cruz. Pero hay una obra muy importante, que es Cristo hace la mejor de las obras en la cruz. Pero ¿quién es la obra de la salvación? Y vos, Jesús, claro que sí. Pero miren lo que nos dice la Sagrada Escritura, nos sorprende, acá nos sorprende, porque lo que el Espíritu Santo de Dios es, y acá vamos a ver que el Espíritu Santo de Dios es la obra de la salvación. ¿A dónde está escrito?
Lo dijo el mismo Jesucristo en Juan capítulo 3, en el versículo 5 al 8. Pero vamos parte por parte. El versículo 5 dice: Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de ahí Dios. nomás. Si vos no nacés del Espíritu, no podés entrar en el reino de Dios. Lo dijo Jesús. Entonces, es una obra de salvación, porque la salvación viene naciendo de nuevo, pero del Espíritu. Jesús nace del Espíritu, no de carne, sino del Espíritu que engendra a María. Entonces nosotros tenemos que nacer de la misma forma. Amén. Versículo 6 dice: Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. ahí nomás. Y vemos que en Romanos 8.1 dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Quiere decir, esto es para el que, no para el que es nacido de carne, sino para el que es nacido del Espíritu. Todos los días vamos a los hospitales y vamos a ver hijos que nacen todo el tiempo, pero nacieron de la carne y engendrados por carne. Esas criaturas tienen que pasar por el bautismo, porque dice nacer del agua y del Espíritu para formar parte del reino de Dios. Por eso, ¿qué? Nicodemo dice: ¿que tengo que volverme un bebé yo? Sí, le está diciendo el Señor, tenés que nacer de nuevo, sí o sí, sí o sí. Entonces, lo que he nacido de carne, carne es, pero lo que he nacido del Espíritu, Espíritu es. Y ahí entramos a Romanos 5, del 12 al 21, en donde habla del problema de la carne, que es referente al viejo Adán, y cómo a través de la ley el Señor luego nos redime con Cristo Jesús, porque por el pecado de Adán todos nacían con pecado de muerte. Por lo tanto, la carne estaba contaminada y Cristo Jesús llega como cordero a crucificar la carne en la cruz. Por eso el apóstol Pablo, en Gálatas 2, versículo 22, dice: con Cristo Jesús estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Que se crucifica la carne del pecado. ¿Cuándo crucificamos la carne del pecado? Bueno, eso es por otra enseñanza, le dejo ahí picando. Ahora vamos al versículo 7, ¿qué dice ahí? No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. O sea, no te maravilles. Si alguien está escuchando por primera vez, Dios te dice: no te maravilles. Ya naciste de carne, ya tenés tu papá y tu mamá, pero ahora necesitas otro padre. Romanos 8, 15 y 16. Abba Padre. En el Espíritu. Dice que el Espíritu clama dentro de nosotros haciéndonos decir Abba Padre. Eso es para aquellos que han nacido de nuevo del Espíritu, no de la carne, sino del Espíritu Santo de Dios. Entonces, vemos que lo que el Espíritu Santo de Dios es una obra de salvación, porque nos lleva a nacer de nuevo del Espíritu, dijo Jesús. Entonces, recalca Jesús algo muy importante en el versículo 8. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El viento sopla. Sopla. No sabe dónde va, dónde viene. Así es el que es nacido del Espíritu, pero sopla. El Espíritu sopla. El viento sopla. Jesucristo en Juan 20, el versículo 21 al 23, cuando Él resucita, le dice a los discípulos: como me envió el Padre, nos envió a vosotros yo ahora. Y en el versículo 22 le dice: y sopló en ellos. Y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Y ahí son enviados a predicar y a perdonar pecados. Lo dice el versículo 23. Pero enviado con el mismo poder que Él tenía, porque Él tenía el poder del Espíritu Santo. Y le delega ese poder a los discípulos. Qué importante, qué fuerte, ¿no? Estar lleno del Espíritu. Quiere decir que ahí entra ya a ser una persona, entra en ser omnipresente, omnipotente, omnisciente en ser la persona, porque empieza a escudriñar y a empezar a tener la mente de Cristo. Quiere decir, a veces, ¿y cómo sabía vos que iba a pasar eso? ¿Cuántas veces me pregunta el día, ¿cómo sabía que iba a pasar eso? Porque el Espíritu te lleva más allá. Eso es lo importante. Ahora, vamos a otro ejemplo más. Porque acá vemos que el viento representa a una libertad. O sea, nacer. Así es todo aquel que nació del Espíritu. ¿Cómo nació del Espíritu? Claro, para entender este versículo de Juan 5:8, uno tiene que leer Santiago 1, versículo 18, donde dice que nosotros nacemos por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que nos hace libre en el conocimiento, porque es el Espíritu. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? Esa es una gran pregunta.
A mí, cuando me preguntaron quién es el Espíritu Santo, no supe contestar cuando recién empiezo. Estaba en el camino, había pasado un tiempo y no lograba entender yo lo que era el Espíritu. Quiere decir que no había escuchado una enseñanza todavía que me expliquen qué es el Espíritu Santo de Dios que no se ve. ¿Y por qué tengo que creer en lo que no se ve? ¿Por qué? Porque vemos en Juan 4:24 que dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y en verdad. Solamente en espíritu y en verdad sin ver. Por fe andamos, no por vista. Entonces vemos acá una pregunta que me pasó a mí y no se puede contestar. ¿Quién es el Espíritu Santo? ¿Y qué te da? Y vamos a ver qué nos dice la palabra. 2 Corintios capítulo 3, en el versículo 17, dice así. Porque el Señor es el Espíritu. Ahí está. Entonces, ¿qué es el Espíritu Santo de Dios? Lo que el Espíritu Santo de Dios es. Y la respuesta es simple. Es el Señor. Es el gran yo soy. Es Cristo Jesús. Luego dice. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hay libertad. Dice que hay libertad. Y hemos leído recién en Juan 3, versículo 8, que dice, el viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe dónde viene, dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo, o sea, es libre. Y conocemos la verdad y la verdad nos hará libre, ¿verdad? Entonces, en esa libertad nos tenemos que mover. El Espíritu de Dios es el gran yo soy, es el Señor, es Cristo Jesús. Y donde está Él hay libertad. Entonces tenemos que sentir con la libertad para predicar, para enseñar, para hablar. Libertad. Donde no hay libertad no está el Espíritu. ¿Qué significa todo esto? Que si una persona se siente encerrada o cautiva, si leemos el libro de Jonás, lo vemos encerrado en un gran pez. ¿Por qué está encerrado? Porque no estaba el Espíritu de Dios en él, pero empieza a orar, a pedir el Espíritu, y luego ese gran pez lo vomita y va a salvar a los ninivitas porque estaba en desobediencia. Qué importante, ¿no? Entonces Dios está esperando, e incluso, ¿cómo puede? ¿El Espíritu estaba dentro del pez? Y sí hemos visto que Él está en todos lados. Amén. Él está en todos lados. Bien, entonces vemos que hay libertad. Vamos a otro ejemplo más. Entonces, ¿quién es el transformador entonces en todo esto? ¿Quién es el que transforma? Ya decimos, fuimos transformados por Dios, fuimos transformados por Cristo Jesús. ¿Quién es el transformador? Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en 2 Corintios, en el mismo capítulo 3, pero ya el versículo 18. Por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. O sea, el Espíritu Santo de Dios te lleva a ser la misma imagen del Señor. Lo dice acá. O sea, vos te mirás en el espejo y ves reflejada la gloria de Dios cuando estás lleno del Espíritu Santo de Dios. Entonces muchas veces vos mirás al costado, ves el cuadro que te dio tu abuela. Dice, mira, este Jesucito oral, le prende una velita. No, te miras en el espejo y ves reflejada la gloria de Dios. Entonces, si vos querés ver a Cristo, lo ves reflejado en vos o en un hermano que está pasando necesidad, como está escrito. Tuve hambre, no me diste comer. Tuve sed, no me diste beber. Tuve desnudo, no me vestiste. Tuve preso y no me visitaste, dijo Jesús. ¿Cuándo te hemos visto desnudo? ¿Cuándo te hemos visto? Entonces, cuando vemos personas que están atravesando necesidades, estamos viendo a Cristo, lo dijo Él. Y cuando nos vemos en el espejo, esto es para aquellos que andan bien en el espíritu, no para todos, porque algunos miran al espejo y ven al mismo Satanás. Yo siempre le enseño a las personas que el peor enemigo de un cristiano es el espejo. Me dicen, no, el peor enemigo es Satanás. No, el espejo, porque en el espejo ves a Satanás o ves a Cristo. Porque las maldades que vos podés hacer, las haces porque estás llena de Satanás, del espíritu de Satanás. Y te mirás al espejo y ves a Satanás. Pero si estás lleno del Espíritu Santo de Dios, ves a Jesús, dice acá en 2 Corintios capítulo 3, versículo 18, lo puedo volver a leer. Por tanto, nosotros todos mirándonos a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen por el Espíritu del Señor. En la misma, quiere decir que volvemos a Génesis 1:27, en donde dice que nos creó su imagen y semejanza. Nos devuelve el Espíritu Santo de Dios que
la esencia de la creación. O sea que, ¿qué es el Espíritu Santo de Dios? La nueva creación. El título es lo que el Espíritu Santo de Dios es. ¿Y qué es? La nueva creación que nos devuelve la esencia de ser imagen de quien nos creó. Y decimos, amén. Amén. Presten atención acá para ir terminando. Entonces una pregunta. ¿Podía alguien tener el Espíritu Santo de Dios antes de Pentecostés? O sea, antes de que muera Cristo Jesús. Miren esta pregunta. Es muy importante esta pregunta, ¿eh? Vamos a ver qué contestan ustedes. ¿Podía alguien tener el Espíritu Santo de Dios antes de Pentecostés? ¿O antes de que muera Cristo en la cruz? Yo cuando hice estas preguntas me dijeron todos que no, nadie, pastor. En Pentecostés recién son bautizados en el Espíritu. Entonces yo cuando me contestaron así en plural la mayoría, me di cuenta que es muy delicado la falta de conocimiento, ¿verdad? Entonces, vamos a leer lo que dice Lucas capítulo 2 del versículo 25 al 26. Presten atención acá. Dice así la palabra del Señor. Y aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. ¿Quién estaba? El Espíritu Santo. Pero Jesús, ¿sabe cuánto tiempo tenía Jesús cuando aparece en escena este hombre ahí en Lucas 2? ¿Cuánto tiempo tenía de vida Jesús? Qué pregunta, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenía Jesús cuando entra en escena Simeón? Y 8 días. Amén, muy bien, amor. Pero muy bien. 8 días tenía. O sea, Jesús era un bebé que es llevado para que se cumpla la ley y tenía que ser circuncidado, cortar el prepucio. Así es prepucio, ¿no? Bien, entonces vemos acá que este hombre estaba esperando al mismo Dios porque el Espíritu de Dios estaba en él. El Espíritu de Dios le había profetizado y él quería, no se iba a morir y ya era un hombre de avanzada edad y trabajaba para el ministerio de Dios. Ahora, ¿qué dice el versículo 26? Y le había sido revelado por el Espíritu Santo. ¿Por quién le fue revelado? Por el Espíritu Santo. Ahí está. Que no vería la muerte antes de que viese el ungido del Señor. O sea que él, después de eso dice, me puedo morir tranquilo, porque se cumplió lo que el Espíritu me prometió. Muchas veces el Espíritu Santo Dios nos muestra cosas a nosotros. A mí me mostró muchas cosas a través de sueños, a través de visiones. Y eso le pasa a los que permanentemente están escudriñando la Biblia. El Espíritu Santo Dios te empieza a mostrar cosas. Por eso yo les recomiendo a todos vosotros que lean mucho y Dios se va a manifestar. Juan 14, 21 dice, yo me manifestaré en el que me busca. Jeremías 3:33, ¿qué nos dice? Jeremías 33:3 nos te habla enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoce, aún no ¿verdad? conoce. Entonces vemos que cuando uno empieza a trabajar, a moverse y a estar trabajando en el Espíritu, wow, y hay muchas cosas que yo no cuento, porque ¿cómo hace para contar esto? Además, a veces el Espíritu dice, no cuenten, no es el momento, porque no te van a entender. Hay que tener cuidado a quien contamos nuestras cosas. Yo desde acá predico las enseñanzas bíblicas y todo bíblicamente, pero el mismo Espíritu muchas cosas te lleva. Eso le pasa a los que tienen don de ciencia, que le muestras cosas y no se preocupa. No se preocupa, porque hubo veces que me pasó que Dios para poner ejemplo, le debe pasar mucho, que te muestra cosas que van a pasar en la semana o en el mundo y después ven el noticiero y sucedieron y wow. Y uno dice, si me hace lo decía, ¿no? Pero bueno, vamos a otra pregunta más. Entonces, que habíamos preguntado acá si alguien podía tener el Espíritu Santo de Dios antes de Pentecostés o antes que muera Jesús. Y acá vemos que sí, porque Dios hace como Él quiere. La respuesta es que sí. Siempre estuvo trabajando el Espíritu Santo de Dios, por eso desde Génesis 1, 2 ya estuvo trabajando, todo el tiempo trabajó el Espíritu Santo de Dios. Muchos creen que el Espíritu Santo de Dios entró en escena después de Cristo Jesús. No, el Espíritu Santo de Dios trabajó todo el tiempo. Él es alfa y omega también como Cristo es. Ahora otra pregunta. ¿Dónde da testimonio el Espíritu Santo en este tiempo? Esta es muy fuerte pregunta. El Espíritu Santo de Dios da testimonio, pero la pregunta es ¿dónde lo da en este tiempo? ¿En el cielo o en la tierra?
Es una buena pregunta, ¿verdad? ¿En el cielo o en la tierra? Y van a ver lo que es el Espíritu Santo de Dios en este tiempo. Este versículo tiene muchas revelaciones, que ya lo voy a predicar, la revelación de este versículo, ahora no voy a entrar en ese tema. Es muy fuerte lo que dice. Y es algo que enseñamos todos los domingos nosotros en nuestra iglesia. Somos de Cristo Jesús. Presten atención a lo que dice en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 7 al 8. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Ahí nomás. Vemos que en el cielo, cuando alguien tenga una pregunta, ¿quiénes son los que dan testimonio en el cielo? Vos tenés que contestar rápido. El Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. No podés contestar que en la tierra da testimonio el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Porque el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo dan testimonio en el cielo. Y entonces, ¿quién da testimonio en la tierra? Lo dice el versículo 8. Tres son también. Y tres son los que dan testimonios en la tierra. Ahí está. Esto hay que aprender y contestar bien. Y acá te impresiona esta palabra. El espíritu, el agua y la sangre. Estos tres concuerdan. El espíritu, el agua. Entonces, todo milagro que vaya a querer hacer Dios lo hace por las aguas. A través de las aguas. A través de las aguas. Por eso vemos a Naamán en el agua, en el Jordán. Luego en el mismo Jordán viene el bautismo. Todo empieza con agua. Luego vemos a Jesucristo que atraviesa una lanza y sale de su corazón sangre y agua. Luego vemos que el mismo Jesús dice: el que beba esta agua tendrá vida eterna. Vemos que en la Santa Cena Él consagra la copa y Juan dice: el vino mediante agua y sangre. Y vemos que los milagros producen mediante agua. El Salmo 1, versículo 3 dice que somos como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Puedo decir muchas cosas, pero eso lo enseñamos siempre los domingos, haciendo hincapié en el milagro que hace a través de las aguas nuestro Señor y cómo se produce la misma sangre a través de esa agua. Amén, queridos hermanos. Entonces acá vemos que el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es? Es alguien que está en el cielo y es alguien que está en la tierra, pero da testimonio en la tierra en este tiempo. Estamos en el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Muy bien, ahora sí viene esta parte, en la parte de oración, que es muy sorprendente para todos. Pero yo voy a decir a mi esposa primeramente que nos diga el título de la enseñanza del día de hoy. El título es Lo que el Espíritu Santo es. Y vamos a orar y anoten. Es impresionante lo que van a escuchar a partir de este momento. Lo que el Espíritu Santo de Dios es. ¿Y saben, queridos hermanos, lo que es? En Isaías capítulo 11, versículo 2 dice que es. Y la palabra dice: y reposará sobre él, sobre Cristo Jesús, el Espíritu del gran yo soy. Entonces, el Espíritu del Señor. Número 1, lo que el Espíritu Santo de Dios es Dios. Lo que el Espíritu Santo de Dios dice Espíritu de sabiduría, es sabiduría. Lo que el Espíritu Santo de Dios es, dice inteligencia. Lo que el Espíritu Santo de Dios es el consejero. Lo que el Espíritu Santo de Dios es el poder, es el poderoso. Lo que el Espíritu Santo de Dios es el conocimiento. Lo que el Espíritu Santo de Dios es el temor de Dios. Amén. Por eso es que en Apocalipsis 4:5 la palabra dice: y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Entonces, ¿qué? Lo que el Espíritu Santo de Dios son estos 7 espíritus que está relacionado con el mismo Señor, con la sabiduría, con la inteligencia, con el consejo, con el poder, con el conocimiento, con el temor de Dios. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? Lo que el Espíritu Santo de Dios lo dice la palabra del Señor en Gálatas 5, del 22 al 23, dice: mas el fruto del Espíritu Santo de Dios es amor. Entonces, lo que el Espíritu Santo de Dios es amor, es gozo. Lo que el Espíritu Santo de Dios es paz. Lo que el Espíritu Santo de Dios es paciencia. Lo que el Espíritu Santo de Dios es benignidad. Lo que el Espíritu Santo de Dios es bondad. Lo que el Espíritu Santo de Dios es fe. Lo que el Espíritu Santo de Dios es mansedumbre.
lo que el Espíritu Santo de Dios es templanza. ¿Qué es el Espíritu Santo de Dios? Efesios 5, en el versículo 8 y 9 dice: porque en otro tiempo erais tiniebla, mas ahora soy luz en el Señor, andad como hijo de luz, porque el fruto del Espíritu Santo de Dios es. Entonces, lo que el Espíritu Santo de Dios es, dice acá, es justicia. Lo que el Espíritu Santo de Dios es verdad. Y vemos otros frutos más del Espíritu Santo de Dios que están en YouTube, escalados como enseñanza cada uno de todo lo que acabo de mencionar. Entonces, lo que el Espíritu Santo de Dios es justicia. Si buscamos el reino de Dios y su perfecta justicia, vienen las bendiciones por añadidura. Es verdad. Juan 8:9, conoceréis la verdad os hará libre. Es verdad. Y tanto para hablar lo que el Espíritu Santo de Dios es. Pero viene algo muy fuerte y algo muy importante. Dice la palabra del Señor en 1 Juan 5, del 7 al 8. Porque son los tres. Son tres los que dan testimonio de lo que estábamos hablando. En el cielo es el Padre, el Verbo y el Espíritu, pero en la tierra es el Espíritu, el agua y la sangre. Entonces, ¿qué vemos acá? Lo que el Espíritu Santo de Dios es alguien que está en el cielo, alguien que está en la tierra, alguien que nos da los frutos, alguien que permanentemente está trabajando. Es el tiempo del Espíritu Santo de Dios. Amén. En Juan 14, 26 nos sorprende la palabra porque dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Lo que está diciendo la palabra es: todo lo que Jesús habló, te lo está recordando en esta hora, en este momento, en este instante, a través de nuestras voces, porque estamos llenos del Espíritu Santo de Dios que nos ha recordado todas las cosas que Jesús habló para que ahora nosotros la podamos hablar, para que tú la puedas escuchar y no te quedes, sino que la tienes que poner por obra, las tienes que divulgar, las tienes que proclamar, las tienes como el viento, tienes que soplar del Espíritu Santo para que otros sean llenos de ese Espíritu y puedan acercarse a la salvación. Amén. ¿Cuál es el título de hoy? Lo que el Espíritu Santo es. Y en Efesios 6, 17 dice: y tomad el yelmo de la salvación y el Espíritu Santo de Dios, la espada, dice. Y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Cuál es el título? Lo que el Espíritu Santo es. Y acá dice que el Espíritu Santo es una espada de doble filo bien afilada. La palabra de Dios. Cuando alguien te pregunte qué es el Espíritu Santo de Dios, le vas a decir todas estas respuestas. Pero vas a terminar diciéndole: es la palabra de Dios. Por lo tanto, prediquemos la palabra. Por lo tanto, escuchemos la palabra. Porque es lo que es el Espíritu Santo de Dios. La palabra de nuestro Señor. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús a través de esta palabra y de esta enseñanza. Y que seas lleno del Espíritu Santo de Dios. Y estoy seguro de que lo sos. Porque si terminaste de escuchar esta enseñanza, quedaste lleno de la palabra de Dios. Amén. Soy el pastor Ángel Ferreira, junto a mi querida esposa Melanie. Una vez más estuvimos compartiendo estas enseñanzas bíblicas, estudios bíblicos para todas las naciones a través de Buenos Aires, Argentina, a través de la radio, a través de los canales de Facebook y YouTube. Suscríbete a nuestro canal y de ya bendecimos tu vida, hacernos llegar tus comentarios, tus pedidos de oración. Acércate a nuestro ministerio, a nuestra iglesia, ¿sí? Para mayor información están los números de teléfono para que te acerques a congregarte en nuestra dirección, en nuestra iglesia. Si todavía no aceptaste a Cristo Jesús, tu Salvador, te invito a que lo aceptes diciendo estas palabras, principalmente arrepintiéndote, diciendo: Padre, me arrepiento por haber pecado contra ti y acepto a Cristo Jesús en mi corazón como mi Salvador. Te pido me inscribas en el libro de la vida. Todo lo pongo en tus manos y que sea salvo yo y toda mi casa. Amén. Si hiciste esta oración, acércate a una iglesia, acércate a un pastor a hablar, bautizate, recibí el Espíritu Santo de Dios, forma parte del reino de Dios, sé discípulo de Dios y vas a tener una vida
en donde vas a poder enfrentar las tormentas que se presenten, tomado de la mano del Espíritu Santo de Dios, tomado de la mano de Cristo Jesús, tomado de la mano del gran yo soy, de nuestro Padre eterno Abba. Amén. Amén. Y como siempre le decimos, estamos preparados para más. Bendecida vida para todos. Nosotros vamos a ir a una tanda publicitaria. En instantes regresamos con todos vosotros. Bueno, shalom, bendecida vida para todos. Compartan esta enseñanza que es de muchas bendiciones para todos ustedes. Gracias a todos. Ahora les voy a mandar mensaje a los que nos están saludando. Amén.